Bueno, entonces arranquemos con los temas de hoy. A ver, la clase pasada vimos un resultado que yo puse un post en la página de la materia, que lo vimos al final de la clase, pero es bastante sorprendente. O sea, derivamos las ecuaciones de Boltzmann, vimos que la solución de equilibrio es la distribución de Maxwell-Boltzmann, pero yo les dije, rápidamente, como al pasar, les comenté el teorema H, que espero que con todo lo que vimos en la materia hasta ahora les resulte razonable. O sea, las ecuaciones de Boltzmann evolucionan a soluciones que por ser gaussianas tienen la máxima entropía posible. Fíjense que eso lo que hace es introducir irreversibilidad en el sistema. Nosotros partimos de un sistema que era hamiltoniano, que eran millones de partículas chocando, en el cual el sistema es microscópicamente irreversible, pero las ecuaciones a las cuales llegamos, en particular la ecuación de Boltzmann, tiene una flecha de tiempo. El sistema evoluciona preferentemente hacia un máximo de entropía. Entonces, sorprendentemente o no, en algún paso en el cual introdujimos el promediado, también apareció como resultado de haber perdido la información de lo que hacen las n partículas en forma detallada, apareció la irreversibilidad. Y ahora tenemos un sistema en el cual que evoluciona preferentemente en el tiempo en una dirección. O sea, si nos pasan la película para adelante y para atrás, si vemos microscópicamente los choques son irreversibles, pero cuando vemos el promedio macroscópico nos damos cuenta qué cosas son razonables físicamente y cuáles no. ¿Están todos de acuerdo hasta acá? Bien. Esto es algo bastante sorprendente, porque de alguna forma apareció una flecha del tiempo en un problema que era, en principio, hamiltoniano y irreversible en el tiempo. Espero hoy lo que vamos a hacer nos ayude a entender un poco más cómo el promediado nos introduce una separación entre el comportamiento microscópico y las escalas macroscópicas que usualmente vemos, y cómo eso también da lugar a la aparición de reversibilidad, en el sentido de que la energía que tenemos ordenada macroscópicamente, si se desordena, va a energía térmica, de donde es muy difícil volver a sacar. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a terminar de ver conceptualmente cómo el sistema llega al equilibrio. La clase que viene vamos a terminar de ver fenómenos de transporte, que es básicamente eso, y después de terminar de ver un poquito conceptualmente cómo el sistema llega al equilibrio, vamos a ver esto de cómo las ecuaciones de Boltzmann contienen información macroscópica del sistema y cómo esta irreversibilidad la podemos ver justamente en esta separación entre las escalas microscópicas y las escalas macroscópicas de otra forma, calculando momentos de la ecuación. Así que vamos a empezar con los temas de la clase de hoy. Bueno, entonces les recuerdo, la clase pasada, déjenme poner el chat al costado, la clase pasada habíamos visto la distribución de Maxwell-Boltzmann, ¿sí? Que es la que vemos acá. Ya habíamos visto que esta era la solución de equilibrio para la ecuación de Boltzmann. Nos habíamos convencido bastante antes que correspondía a un máximo de entropía. Recuerden que voy a llamar F0 a la solución de equilibrio. Tomás me pregunta si este concepto de una flecha temporal no había sido sugerido antes de Boltzmann. A ver, el segundo principio de la termodinámica nos introduce una flecha temporal. El sistema evoluciona hacia un máximo de entropía. El conflicto que aparece con Boltzmann es que Boltzmann deriva, aunque sea solo para un gas ideal, el mismo comportamiento en base a una dinámica que es reversible. ¿Sí? Perfecto. Entonces, vamos a llamar F0 a la solución, la distribución de equilibrio. Y entonces, lo que vamos a ver hoy es si yo la perturbo
al sistema fuera del equilibrio, cómo el gas vuelve al equilibrio. Entonces vamos a ver una primera aproximación a fenómenos de transporte. Entonces, a ver, si pensemos cómo perturba un gas fuera del equilibrio. Pensemos que tenemos una habitación y prendo fuego una de las esquinas de la habitación, obviamente eso nos va a sacar del equilibrio a todos. Entonces, lo primero que va a pasar, yo originalmente tenía todo el gas en la habitación en equilibrio térmico con una única distribución de Boltzmann, ¿sí? Pero si prendo fuego una de las esquinas voy a tener un exceso de energía cinética acá, energía cinética térmica, ¿no? Voy a tener un exceso de temperatura acá, el sistema va a estar fuera del equilibrio y de alguna forma lo que uno espera es que este calor en exceso que tengo acá se propague hasta la otra punta hasta que toda la habitación esté nuevamente en equilibrio térmico con una nueva distribución de Boltzmann. Si yo acá tendré una distribución gaussiana y acá ni bien prendo el fuego, la distribución podrá ser otra cosa que ni siquiera es gaussiana. Si piensen esto como la probabilidad de encontrar partículas con una dada velocidad. Entonces yo tengo toda la habitación con una dada distribución de equilibrio, perturbo al sistema generando un gradiente y acá voy a tener una distribución localmente que va a ser muy diferente. Esto va a termalizar y además la información se va a propagar a través de los choques, que es lo que vimos en la clase pasada. Cuando todos los choques ya no intercambien más momento y no en valor medio y no me cambien más mi distribución, voy a estar en el nuevo equilibrio. ¿Sí? Entonces pensemos, por ejemplo, que tenemos un gradiente en la temperatura o podría ser en la densidad del gas. ¿Sí? Y la forma de recuperar el equilibrio va a ser a través de las colisiones, transportando ese exceso de energía y momento. ¿Todos están de acuerdo hasta acá? Muy bien. Entonces, vamos a introducir dos variables o dos parámetros que nos van a resultar muy útiles para describir este tipo de fenómenos de transportes. Yo ya lo usé un poquito este concepto en un post que puse en la materia sobre Poincaré. Vamos a introducir el camino libre medio y el tiempo medio entre colisiones. Tiempo medio entre colisiones, imaginan lo que es cuánto tiempo pasa sin que un par de partículas choque. El camino libre medio es cuánta distancia recorre en promedio una partícula entre choque y choque. ¿Sí? Obviamente, las partículas mientras no chocan se mueven en movimiento rectilíneo uniforme, así que el tiempo entre colisiones va a ser el camino libre medio dividido la velocidad media, o la dispersión en la velocidad, o la velocidad más probable. Pueden elegir, total estamos hablando de órdenes de magnitud, pueden elegir cualquier velocidad característica que les guste de la distribución. ¿Todos de acuerdo hasta acá? No sean tímidos y pongan sí o no en el chat. Muy bien, entonces vamos a tomar la velocidad media como la velocidad, como la dispersión en la velocidad que sale de la distribución de Maxwell-Boltzmann. Fíjense que acá tengo m cuadrado por b cuadrado y acá tengo 2mkt. Así que si miro cuál es el ancho de la campana, la velocidad en la cual la campana cae a 1 sobre su valor, es la raíz de 2kt sobre m, que también la podemos llamar la velocidad térmica. ¿Sí? Muy bien, entonces, tenemos la velocidad media, de alguna forma tenemos que estimar, para poder conocer el camino libre medio o el tiempo entre colisiones, algunos de estos dos números. Y eso es lo primero que vamos a hacer en la clase de hoy. Entonces, estimemos el tiempo entre colisiones. A ver, cada choque termina dos caminos libres medios, ¿no? Porque tengo dos partículas que vienen sin chocar, cuando chocan hay dos caminos libres medios que se terminaron. Entonces, podemos estimar el tiempo entre colisiones como la densidad media de partículas, o sea, el número de partículas por unidad de volumen, ¿sí? Que vamos a llamarlo hasta n chiquita, dividido dos veces el número de choques por unidad de volumen y de tiempo. El 2 es justamente porque cada camino libre medio cada choque termina dos caminos libres medios.
¿Sí? Entonces, la densidad de partículas dividido 2 veces el número de choques me da el tiempo, choques por unidad de tiempo, ¿no? Me da el tiempo medio entre choques. ¿Todos de acuerdo? Los que tengan dudas, fíjense que por lo menos las unidades son correctas. Esto tiene unidades de densidad de partículas, esto tiene unidades de densidad por unidad de volumen, por unidad de tiempo. Muy bien. Entonces, a continuación, ya está, el camino libre medio va a ser tau, el tiempo entre colisiones, por la velocidad media, y ahora puedo reemplazar esta expresión de acá, y tengo una expresión para el camino libre medio si consigo calcular, obviamente la densidad de partículas para un dado gas va a ser dato, lo que tengo que calcular es el número de choques. Y eso la clase que viene lo calculamos, porque el número de choques que chocaban contra una partícula con una dada velocidad era R. ¿Se acuerdan? O sea, el R que calculamos la clase pasada era el número de choques contra todas las partículas con velocidad 1. Si ahora integro sobre todas las posibles velocidades para la velocidad 1, para la partícula 1, tengo el número total de choques. ¿Todos de acuerdo? Bien. O sea que efectivamente puedo entonces estimar el número de choques como la integral R de la clase pasada, que no tenía este D3P1, ¿sí? Y lo agregué porque ahora quiero el número total de choques sin importar qué velocidad tenía mi partícula 1, así que integro sobre todas las velocidades posibles. Entonces tengo la integral sobre todos los momentos de la partícula 1, todos los momentos de la partícula 2, el módulo de la diferencia de velocidad. Yo acá tenía sigma de omega, y vamos a integrar, vamos a asumir que el gas es isótropo, entonces integramos el ángulo sólido en función del ángulo sólido y me queda el ángulo sólido total, así me saco de encima la dependencia angular. Entonces me queda directamente sigma, la sección eficaz total, por F1, F2. ¿Sí? Es la misma expresión que la clase pasada. Y ahora lo único que tengo que hacer es estimemos el número de choques muy cerca del equilibrio. Así que directamente reemplazo F1 y F2 por la solución de equilibrio. Entonces reemplazo para la probabilidad de encontrar a la partícula 1 y la probabilidad de encontrar a la partícula 2, dos veces la distribución de Maxwell-Boltzmann, y les recuerdo que N sobre B, que está acá, es N chiquita, la densidad de partículas. Entonces reemplazo y ¿qué me queda? Me queda sigma, que sale afuera, por N cuadrado, donde dice B2 menos B1, puedo dividir, multiplicar y dividir por la masa para que me quede la diferencia de impulsos, me sale un 1 sobre M, y después tengo el factor de normalización de Maxwell-Boltzmann al cuadrado por las dos distribuciones de Boltzmann sobre los impulsos 1 y 2. ¿Todos de acuerdo? O sea, fíjense que lo que estoy estimando es el número de choques por unidad de volumen y de tiempo en el equilibrio o muy cerca del equilibrio. O sea, para los que tenían dudas la clase pasada, el número de choques en el equilibrio no es cero. Esta integral no me va a dar cero. Lo que es cero es la diferencia entre antes y después del choque. O sea, el F1, F2 menos F1', F2'. Porque lo que deja de cambiar cuando estoy en el equilibrio es la función de distribución. Pero sigo teniendo choques. Muy bien, entonces, esta integral es fácil de hacer. Tengo una integral en D3P1 y D3P2, hacemos un cambio de variables. Voy a tomar un impulso P grande como la suma de los dos impulsos y un impulso P chiquita como un medio de la diferencia. Y haciendo el cambio de variables, toda esta integral, eso es un poquito hacer la cuenta, pero haciendo el cambio de variables, toda esta integral se me separa, tengo una parte solo en P grande, una parte solo en P chiquita. Se dan cuenta que esto que está acá es dos veces P chiquita, así que me queda el módulo de P chiquita, y acá tengo, acá tengo P1 cuadrado más P2 al cuadrado, este 2 va adentro, pero lo puedo escribir como P grande cuadrado más P chiquita al cuadrado, y lo separo, y entonces me queda una integral en P grande, una en P chiquita, y fíjense que volviendo a esféricas, esta es una I0,
y esta es una I1 de nuestras viejas integrales. Así que hacer la cuenta es fácil y termino obteniendo que el número de colisiones por unidad de volumen y por unidad de tiempo estimado a partir del término de colisiones de la ecuación de Boltzmann es esto que está acá. Que fíjense que va, y tiene sentido, el número de colisiones, como involucra siempre a dos partículas, va como la densidad al cuadrado, crece con la sección eficaz. A mayor sección eficaz tengo más colisiones, y crece con la velocidad media de las partículas. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Térmica, ¿no? O sea, al tener más agitación térmica tengo más colisiones. Muy bien. Entonces, Tomás me pregunta si hicimos alguna aproximación hasta ahora o esto vale siempre. Todo esto está hecho bajo las aproximaciones de Boltzmann. O sea, estamos asumiendo que estamos con un gas diluido y que solo tengo colisiones binarias. ¿Sí? Fíjate que el término de colisiones me involucra dos distribuciones de probabilidad, así que estoy asumiendo que todas las colisiones son binarias. Lo hice además para un gas de esferas rígidas, pero esto se puede generalizar trivialmente reemplazando el sigma por el sigma que le corresponda para otro tipo de gases. ¿Sí? O sea, poniendo la sección eficaz que corresponda a tu fuerza de interacción, esto vale para cualquier gas diluido. Dante me pregunta de dónde sale que sigma no es constante. A ver, sigma, por ejemplo, si son esferas rígidas, obviamente es fácil, pero si son fuerzas electromagnéticas, por ejemplo, tengo dipolitos, sigma puede depender del ángulo subtendido, ¿no? O sea, si tengo, por ejemplo, dipolos, la sección eficaz depende de diferentes parámetros. Con lo cual, la integral, para hacer la integral en omega, no es para nada trivial dependiendo de cuál es la fuerza de interacción. Pero a nosotros no nos interesa calcular el problema de scattering. Lo único que nos interesa es, alguien ya calculó para nosotros el problema de scattering y listo. Juan me pregunta si tal vez hay un medio, puede ser, tal vez me comí un medio acá. Puede ser. Eso después lo reviso y cualquier cosa en los apuntes lo corrijo. ¿Sí? Igual el cambio de variables, salvo por un factor, un medio, es ese. Bueno, ¿todos de acuerdo hasta acá? Bien. Entonces, lo único que tenemos que hacer ahora es reemplazar el número de colisiones en estas expresiones, o sea, en la expresión para tau, para el tiempo medio entre colisiones y para el camino libre medio, y rápidamente obtenemos que el camino libre medio va como un numerito, raíz de pi sobre 8, dividido la densidad del gas, densidad de partículas, no densidad de masa, y la sección eficaz. Y fíjense que el camino libre medio solo depende de la inversa de la densidad, no depende de la temperatura. ¿Vamos? O por lo menos no depende explícitamente. Y tiene sentido, o sea, si yo aumento la densidad del gas, disminuye el camino libre medio. Si aumento la sección eficaz, tengo más choques, las partículas van a recorrer más distancia sin chocar. Y en cambio, tau es lo mismo que antes, pero ahora depende de la densidad, de la sección eficaz y de la velocidad térmica de las partículas. ¿Todos de acuerdo? Entonces vamos a ponerle números a esto. Vamos a ponerle números. Antes de... Y acá va a haber un número que yo usé en el post de la materia cuando estimé el tiempo que necesitábamos para que un gas vuelva a su estado original. Entonces, ahora lo vamos a calcular. Vamos a calcular cuánto valen estos parámetros para un gas a temperatura ambiente. O sea, por ejemplo, pensemos que la sección eficaz, si pensamos a los átomos como esferitas, es proporcional al radio al cuadrado de las esferitas. El radio típico es del orden de un Armstrong. A temperatura de 300 grados Kelvin y presión de una atmósfera,
si calculan la densidad de partículas del aire, obtienen que lambda vale 10 a la menos 5 centímetros, o sea, el camino que recorren las partículas sin chocar es 10 a la menos 5 centímetros, y el tiempo entre choques es 10 a la menos 10 centímetros. Entonces, ahora podemos empezar a adelantar algo. Hace unas clases alguien me preguntaba, ¿qué tan rápido el sistema choca y recupera el equilibrio? Fíjense que los tiempos son muy rápidos, porque en 10 a la menos 10 segundos tengo choques. Y en 2 veces 10 a la menos 10 segundos tengo todas las partículas, todos los pares chocando 2 veces. Aún si quieren 10.000 veces choques de todos los pares, solo tienen que esperar del orden de 10 a la menos 6 segundos. O sea que en tiempos muy, muy cortos el sistema va a tener muchas colisiones y va a relajar el equilibrio. Vamos entonces, empezamos a construir, y la clase que viene lo vamos a hacer con más detalle, esta idea de que si yo perturbo el sistema fuera del equilibrio, los choques muy rápidamente van a ir propagando el sistema y llevándolo desde un sistema fuera del equilibrio a un nuevo equilibrio. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo hasta acá? Sí, Omar, poner números sirve un montón. Muy bien. Juan me pregunta si tiene que ver que el tiempo de colisiones sea chico con el hecho de que, a ver, efectivamente lo que vamos a hacer entre la clase que viene y la de hoy es asumir que el sistema lo perturbamos un poquito fuera del equilibrio. En general, si el sistema es extenso, pero lo suficientemente denso como para que el tiempo para relajar sea rápido, esa va a ser una aproximación medianamente razonable, Juan, así que estamos bien. Bueno, ¿todos de acuerdo? Esto fíjense que también les dice algo que tal vez ustedes se preguntaron alguna vez y la termodinámica no puede contestar, que es cuando yo, por ejemplo, expando un gas y lo quiero hacer en forma reversible, ¿cuán lento es lento? ¿No? O sea, muchas veces decimos, si la expansión es lenta, el proceso es reversible. Ahora tenemos una noción de cuán lento, porque tenemos una escala temporal. Si esperamos que cada vez que vamos cambiando el sistema vuelva al equilibrio, no tenemos que en general que esperar horas, porque el tiempo para volver al equilibrio es rápido. Bueno, entonces, vamos a avanzar un poquito más en esta idea de, veamos cómo el sistema macroscópicamente evoluciona si lo perturbo y genero, por ejemplo, un gradiente. Entonces, vamos a demostrar un teorema que se llama el teorema de conservación. Entonces, consideremos una magnitud G, esta que está acá, que va a ser una magnitud de las partículas, ¿sí? O sea, no es como la F, que es una probabilidad de mi sistema. G es una magnitud conservada en los choques para cada una de las partículas. ¿Alguien tiene para decirme en el chat sugerencia de alguna magnitud que sea una magnitud propia de cada partícula individual y que se conserve en una colisión? Dante dice la masa, está muy bien. ¿Más sugerencias? El momento lineal, la energía, la carga, perfecto. Totalmente de acuerdo. O sea, magnitudes conservadas para cada una de las partículas. Fíjense entonces que esta G va a depender para cada partícula. O sea, no quiero que se confundan. En principio puede depender del momento, como por ejemplo el momento, o la energía, que es P cuadrado sobre 2M, pero G va a ser una magnitud puntual como en física 1 o mecánica clásica. Bien, entonces, y efectivamente, justamente G1' más G2', o sea, después la suma después del choque va a ser igual a la suma previa al choque entre cualquier par de partículas. Bueno, entonces vamos a calcular esto que está acá. Voy a agarrar y multiplicar a la ecuación de Boltzmann
¿sí? Toda la derivada de f igual a la derivada de f a de t por colisiones, por g, y voy a integrar en todo el espacio de momentos. ¿Sí? Si agarro la ecuación de Boltzmann, la multiplico por la magnitud conservada en los choques y la integro. ¿Todos de acuerdo? Bien. Lo primero es que, y yo les voy a dar un argumento físico, pero también se puede hacer la cuenta. Miren este término que está acá. Este término que está ahí es multiplicar a mi magnitud conservada por la variación en la probabilidad por el choque. Como G no varía en los choques, ese término va a ser cero. ¿Se dan cuenta? Esto termina dándome el equivalente a una especie de variación de G por los choques. Y G no varía en los choques. Los que no estén de acuerdo con este argumento cualitativo, hay otra forma de hacer esto, los que lo pueden ver en el libro de Wang. Yo me voy a agarrar la cuenta porque es un poco tediosa, pero es fácil, que es, nosotros sabemos cuánto vale este operador de colisiones, porque es esto que escribí acá, menos el F1', F2', y haciendo un par de cambios de variables, uno llega a que adentro de este integral aparece esta suma, y entonces esto se anula. Pero piensen lo que representa físicamente este término de acá, es una probabilidad de variación por colisiones de G, y G no varía en los choques. ¿Todos de acuerdo? Perfecto, entonces me queda que todo esto que está acá es igual a 0. Así que 0 es igual, y ahora voy a expandir esta derivada. Díganme si están todos de acuerdo hasta acá. O sea, hasta ahí. Muy bien. A ver, ahí hay una pregunta. Aníbal me dice, G puede ser cualquier magnitud conservada, pero no especificamos cuál. Y la respuesta es sí. G puede ser cualquier, por ahora G representa cualquier magnitud conservada en los choques. Puede ser la masa, puede ser la energía. Ahora en un rato vamos a evaluar este teorema en diferentes situaciones. Pero G puede ser en principio cualquier cosa. Nicolás me hace una pregunta que está muy bien, y discúlpenme para los que no asumieron algo que debería haber aclarado. Recuerden que la ecuación de Boltzmann es algo de la forma derivada respecto del tiempo más b escalar gradiente f. O sea, hay un término que tiene esa pinta. Este término que está acá, yo lo reescribí acá usando la convención de la suma. ¿Se dan cuenta? Porque acá sí estoy usando notación de la suma. Para los que no la conocen, eso significa que los índices repetidos están sumados. Así que esto es bx por la derivada respecto de x más, vamos a hacerlo, déjenme, tengo poco espacio, así que vamos a usar una notación un poco más compacta, bx derivada respecto de x más bi derivada respecto de y más bz derivada respecto de z. ¿Están todos de acuerdo? O sea, esto que está acá como b escalar gradiente f, lo escribo acá usando notación de la suma, o sea, el producto escalar entre la velocidad y el gradiente. Si alguien tiene dudas respecto a la notación, me pregunta. Bueno, entonces, muy bien. Si están de acuerdo hasta acá, lo que vamos a hacer ahora es algo que ya hicimos, que es integrar por partes. O sea, cada uno de estos términos al estilo g por la derivada respecto del tiempo de f es algo al estilo
derivada respecto de algo de A por B sin derivar. La derivada puede ser en la misma variable en la que integro o no, pero esto lo puedo escribir como la derivada de todo menos A sin derivar por la derivada de B respecto de lo que estoy derivando. ¿Todos de acuerdo? Entonces hacemos eso rápidamente y el g derivada de f a de t lo puedo escribir como la derivada de respecto del tiempo de todo, y la derivada sale afuera de la integral porque la integral es solo en el momento, menos la derivada de f, de menos f sin derivar por la derivada de g a de t, y eso es cero, porque g no depende del tiempo. ¿Sí? Es una magnitud conservada para cada una de las partículas. Bien, vamos con el siguiente término. Puedo escribirlo como la derivada de todo, o sea, la derivada de xy de g por b por f, menos la derivada respecto de g por b sin derivar por f sin derivar, y además tengo menos la derivada de b respecto de x, pero la velocidad y la posición son variables independientes, así que ese término no está. ¿Todos de acuerdo hasta acá? O sea, integré por partes el primer término, integré por partes el segundo término. Y ahora hacemos lo mismo con el tercero, entonces me queda la derivada del impulso de g por f chiquita, y esta derivada no la puedo sacar afuera porque estoy integrando en d3p, menos la derivada de g respecto de pi, menos la derivada de f respecto de pi por todos los otros compañeros sin derivar. ¿Todos de acuerdo? ¿Están todos de acuerdo hasta acá? Muy bien. Y todo esto es igual a 0. Ahora, a ver si hay algún valiente que me diga cuánto vale esta integral y no vale haber mirado el apunte. Si quiero esta integral de acá. ¿Cuánto vale esa integral? Se dan cuenta que, bien, Tomás me dice esta integral vale 0, 1 o pi, podría valer e. La respuesta correcta es 0. Fíjense que esta integral pasa lo mismo que nos pasaba hace unas clases. Esta integral la puedo hacer trivialmente en la variable de integración p sub i. ¿Se dan cuenta? Porque uno de estos d3p tiene a un p sub i adentro. De hecho, esto es una divergencia. ¿Sí? Porque fíjense que el p sub i está sumado sobre todos los f sub i. Esto es un vector, esto es una divergencia, así que la otra forma de pensarlo es, uso el teorema de Gauss, y esto se convierte en la integral de esto, lo que está adentro, evaluado en el borde. ¿Todos de acuerdo? Pero lo que está adentro, evaluado en la superficie, en el borde, es 0, porque la f chiquita tiende a 0 para el momento tendiendo a infinito. ¿Sí? La probabilidad de encontrar partículas con momento infinito se va suavemente a 0. Entonces, esta integral por Gauss me da 0. ¿Todos de acuerdo? Quien tiene dudas, me pregunta. Bien, entonces este término se fue. Y ahora vamos a usar, para calcular rápido estas integrales, dos cosas. Primero les recuerdo que f es una probabilidad, pero es una probabilidad que en lugar de normalizar a 1, la normalizamos a n grande, el número total de partículas. Y ahora se van a dar cuenta por qué eso era cómodo. Eso significa que si integro f en todas las velocidades, o en todos los momentos posibles, lo que me queda es la densidad de partículas. ¿Se dan cuenta? Si lo hubiera normalizado 1, me queda la probabilidad de encontrar una partícula con cualquier velocidad en algún punto del espacio. Como lo normalicé al número total de partículas, lo que me da esto es, en lugar de la probabilidad de encontrar una partícula en un dado R y en un dado T, la probabilidad por el número total de partículas me da la densidad de partículas. ¿Están de acuerdo? Muy bien.
Y entonces, a continuación, por teorema del valor medio, la integral de A por F me da, en lugar del valor medio de A, ahora me da el valor medio de la densidad de partículas por A, y como la densidad de partículas ya es un valor medio, lo puedo sacar afuera por la propiedad del valor medio, y entonces la integral de cualquier cosa por F me da el valor medio de N por A, o la densidad de partículas por el valor medio de esa cantidad. Y entonces es muy fácil ahora reescribir esta expresión a la cual llegamos. Y vamos a hacer eso, avísenme si hay dudas. Entonces empecemos con el primer término. Fíjense, el primer término es la integral de G por F. La integral de G por F es el valor medio, es esto que está acá, de N por G. Díganme si tienen alguna duda o están de acuerdo hasta acá. O sea, este primer término de acá es esto que tenemos ahí. Y entonces me queda que 0 es igual a la derivada parcial respecto del tiempo del valor medio de la densidad de partículas por mi magnitud conservada en cada choque. Este segundo término que está acá, vamos a usar otro color. Este término que está acá, ahora es la derivada respecto de xy del valor medio de esto que está acá adentro. Y entonces me queda n por la velocidad por g. Muy bien. Este término que tengo acá, me queda n por el valor medio de BI por la derivada de G respecto de XY, que es esto que está acá. Y n, como les había dicho, como ya es un valor medio promediado sobre P, por la propiedad del valor medio lo puedo poner adentro o afuera del valor medio como me convenga. Y después tengo estos términos que lo que puedo hacer es escribir la de PI, recuerden que la derivada respecto de PI lo puedo escribir como la masa por la derivada respecto de la velocidad I. Entonces puedo escribir esto como N sobre M por el valor medio de F derivada de G respecto de BI, y el último término lo escribo de la misma forma. ¿Todos de acuerdo? O sea, llegué a una expresión que ahora me dice algo, todavía no sé qué, pero en principio me debería decir algo sobre los valores medios de magnitudes conservadas en cada choque. Fíjense que esto es la derivada temporal de la densidad por la magnitud conservada, el valor medio de la... Esto que está acá es un flujo. ¿Se dan cuenta por qué es un flujo? Porque esto es una divergencia, es la suma, es la derivada respecto de x, de la componente x de esto, más la derivada respecto de y de la componente y, más la derivada respecto de z de la componente z. O sea, esto es una divergencia de lo que está adentro, y si lo integro en todo un volumen, usando el teorema de Stokes, es un flujo a través de una superficie. O sea, lo que está acá adentro, esta magnitud de acá adentro, es un flujo. Y tiene pinta de flujo, porque es la misma cantidad que acá, la densidad por G, por la velocidad, que es la que me está arrastrando en principio a esa cantidad. ¿Sí? Y después tengo otros términos asociados, por ejemplo, a, bueno, esto lo vamos a ver, tiene pinta, para los que conocen algo de fluidos, tiene pinta a una advección, o sea, un arrastre por el movimiento del gas. Y estos dos términos deberían tener que ver con el efecto de la fuerza externa.
Juan me dice, se parece a una ecuación de continuidad, como por ejemplo, para los que no saben lo que es una ecuación de continuidad, la ecuación de conservación de la carga, derivada de ρ a dt más divergencia de j igual a 0. Esto se parece mucho a una ecuación de continuidad macroscópica, y efectivamente ahora vamos a ver que es así. ¿Sí? Pero por ahora lo único que demostramos es que si tenemos un gas diluido que satisface la ecuación de Maxwell, de Boltzmann, ni siquiera pedimos que esté en el equilibrio, y tenemos una magnitud conservada en cada choque, se tiene que satisfacer esta ecuación. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Bien, entonces ahora vamos a hacer el límite macroscópico de la ecuación de Boltzmann, que usualmente van a ver por el tipo de ecuaciones que aparecen, se llama el límite hidrodinámico. Entonces lo que vamos a hacer es considerar que tenemos un gas en un recinto al cual le imponemos algún gradiente, y vamos a considerar que el tamaño característico del gradiente que imponemos, o sea, las variaciones macroscópicas en la temperatura, en la velocidad del gas, en la densidad del gas, en la presión, cualquier cambio que impongamos entre los extremos de mi habitación o de mi tubería, van a tener una escala característica de variación que va a ser muy, muy grande comparado con la distancia que recorren las partículas entre colisiones. Así que obviamente esto no está en escala, pero yo voy a pedir que L sea mucho mayor que el camino libre medio. Eso es lo que vamos a llamar al límite hidrodinámico o macroscópico de mi gas. Voy a mirar regiones del espacio muy grandes comparadas con el camino libre medio. Ustedes dirán, bueno, ¿qué tan útil es eso? Fíjense que para el gas en la atmósfera, el camino libre medio es 10 a la menos 5 centímetros. O sea que si consideramos cubitos del orden de unos pocos milímetros, estamos bien. Si consideramos cubitos del tamaño de 1 centímetro, podemos describir a la atmósfera como un medio continuo. Y esta es una pregunta que alguien me hacía en el foro. ¿Sí? Porque comparado con el camino libre medio, cubitos de 1 centímetro cúbico son muchísimo más grandes que el camino libre medio. Si tomamos el medio intraplanetario, que ustedes se lo imaginarán como algo muy poco denso, o el gas en una galaxia, el camino libre medio va a ser enorme, pero longitudes características del orden del tamaño del sistema solar nos dicen que podemos pensar al gas en el medio intraplanetario, y algo parecido pasa en una galaxia, como un medio continuo. ¿Todos de acuerdo? Muy bien, entonces, vamos a considerar que cada uno de estos cubitos, que les decía, chiquitos comparados con la variación, con la dinámica macroscópica de nuestro sistema, pero muy grandes comparados con el camino libre medio, vamos a considerar que cada uno de estos cubitos está localmente en un equilibrio termodinámico. O sea que está descrito por una distribución de Maxwell-Boltzmann, más, en principio, lo podemos perturbar, y entonces más alguna pequeña corrección, y vamos a pensar que la patadita que le doy para sacar el sistema fuera del equilibrio es una pequeña corrección al equilibrio. Pero ahora, mi distribución de Maxwell-Boltzmann va a ser local, ¿se dan cuenta? O sea, voy a tener una densidad local de partículas y una temperatura en cada punto. Y ustedes dirán, no, pero ¿puedo definir una temperatura que depende de la posición? En la medida en la cual estoy mirando escalas mucho más grandes que mi camino libre medio, tengo regiones con muchas partículas adentro y está todo bien. ¿Sí? Entonces, mi distribución de Maxwell-Boltzmann va a ser algo que va a ser, la F0 va a ser una N que en principio puede depender de R. Acá el gas está más caliente y tal vez está menos denso que aquí. Una beta, o sea, un 1 sobre KT, que también puede tomar diferentes valores en cada punto. Y es muy importante, todo el gas acá se puede mover, por ejemplo, porque lo calenté y se expande hacia allá. Entonces, lo que yo tengo que hacer es
al movimiento de las partículas restarle el valor medio para quedarme solo con las fluctuaciones, y lo que va en la velocidad al cuadrado en Maxwell-Boltzmann es la velocidad del gas menos la velocidad media, o sea, solo las fluctuaciones térmicas. ¿Todos de acuerdo hasta acá? ¿Están todos de acuerdo hasta acá? Bien, para los que tengan dudas de... Perfecto, entonces, para los... A ver, Tomás me pregunta, muy bien, Tomás me pregunta si L, el tamaño característico de los gradientes, tiene que ser mucho menor a las dimensiones del recinto. Sí, porque si no, obviamente voy a terminar con una descripción homogénea, estoy promediando demasiado. Igual fíjate que, por ejemplo, si mis cubitos son del orden de 1 milímetro, comparado con la atmósfera, el radio de la Tierra es del orden de los 6.000 kilómetros, estás hablando de un perímetro del orden de los 40.000 kilómetros, no tengo ningún problema. Lo mismo pasa en un sistema solar, en una galaxia, o hasta el agua en una tubería. El agua no es un gas poco denso, así que pensá en un gas en una tubería. Los que tienen dudas de por qué tengo que restar la velocidad media y poner solo la velocidad térmica, imagínense que tienen un gas en una caja, que es exactamente lo que tengo acá. Tengo una caja, adentro hay aire. Está a una dada temperatura, está en equilibrio térmico con el gas en esta habitación. Por el yo solo hecho de mover esta caja como un rígido, no estoy aumentando la temperatura del gas, ni estoy cambiando su equilibrio. ¿Se dan cuenta? O sea, el desplazamiento, por ejemplo, con velocidad media, no me cambia la energía cinética térmica dentro de la caja, ni me cambia la temperatura. Con lo cual, lo que corresponde poner en la ecuación de Maxwell, en la distribución de Maxwell-Boltzmann, es la velocidad cuadrática media alrededor del desplazamiento del centro de masa de mis diferenciales. ¿Todos de acuerdo? Muy bien. Entonces, si están de acuerdo hasta acá, vamos a avanzar ahora con las cuentas. Entonces, por la clase de hoy, la clase que viene, yo les digo cómo tenemos en cuenta las perturbaciones. Por ahora quedémonos con el orden más bajo de esta expansión, y pensemos que F es solo la F0 local, o sea, solo la distribución de Maxwell-Boltzmann local. Bien, entonces empecemos a aplicar este teorema de conservación para diferentes cantidades conservadas en un choque. Entonces empecemos, ustedes ya me dijeron las 3 cantidades conservadas importantes, empecemos con la masa. Entonces pensemos que G es la masa de cada partícula que forma el gas. Entonces, lo único que tenemos que hacer es venir a este teorema y donde dice G, poner M. Y fíjense que esto es bastante fácil. ¿Qué es el valor medio de N por M? Escríbanlo en el chat. Claro, el valor medio de N por la masa de cada partícula es la densidad de masa del gas. Entonces acá me queda la derivada respecto de tiempo de ρ. ¿Sí? Y acá me queda el valor medio de ρ por B, porque M por N es ρ, me queda ρ por el valor medio de la velocidad del gas. Esto me queda 0, porque acá pongo M y la derivada de la masa respecto de la posición es 0, así que esto se va. La derivada de la masa respecto de la velocidad es 0, y no vamos a tener fuerzas que dependan de la velocidad, así que todo esto se va, y esta ecuación evaluada en G igual a la masa, me queda la derivada de ρ a dt más la divergencia de ρ por U igual a 0, donde U es el valor medio de la velocidad del gas, o sea, la velocidad media. ¿Sí? U es
Fíjense entonces, yo puedo pensar la velocidad del gas como una mezcla de la fluctuación térmica más la velocidad media. Esto es U, esto es la velocidad térmica y esto es la velocidad total. El valor medio de la velocidad térmica es 0, así que el valor medio de V es U. ¿Todos lo ven? Bien, y fíjense que lo que nos quedó es algo genial. Nos quedó la ecuación de conservación de la masa, porque lo que me dice esta ecuación es, si yo veo que varía la densidad en un punto, es porque el gas, con su velocidad media, se lleva masa hacia afuera o la está trayendo hacia donde estoy mirando. O sea, esto que está acá es el flujo de masa, ρ por U, flujo medio de masa macroscópico, y esta es la variación punto a punto respecto del tiempo de la densidad de masa. ¿Todos de acuerdo? Ustedes podrán decir, wow, acabamos de demostrar la conservación de la masa macroscópica usando la ecuación de Boltzmann. Y esto tiene un problema. El problema es que nosotros podemos derivar esta ecuación de la misma forma que podemos derivar una ecuación para la conservación de la carga, pero a diferencia de... Entonces Felipe me dice, claro, que hay condiciones particulares. Esto solo vale para un gas diluido. Entonces, nosotros construimos una descripción física microscópica que es consistente, pero que además, lo que ahora estamos derivando solo vale para un gas diluido, mientras que si ustedes hacen una derivación macroscópica, como hicieron tal vez en física 1 o en electro para la conservación de la carga, esa derivación macroscópica, que tal vez les parece menos elegante, solo porque hicieron menos cuentas, en realidad es más general, porque vale sin asumir que el gas sea poco denso. ¿Estamos? ¿Hasta acá? Muy bien. Entonces, hagamos lo mismo ahora para el momento lineal. Bueno, antes de seguir, entonces, fíjense, esta velocidad, U, es la velocidad media, y entonces, como les decía, V menos U va a ser la velocidad térmica, y eso nos va a servir dentro de un ratito, pero se los marco acá para que lo recuerden. Muy bien. Entonces, vamos a cambiar de color. Entonces, ahora hagamos lo mismo para la magnitud conservada, el momento, cada componente cartesiana del momento lineal. Constanza me dice, a ver si entiendo tu pregunta. A ver, cada choque está conservando la masa. Cada choque microscópico, o sea, cada vez que tengo microscópicamente un choque, está conservando la masa. El resultado macroscópico de esa conservación es que cuando yo promedio, se sigue esta ecuación que me dice, si yo en algún punto veo que la densidad media, ojo que ahora ρ es la densidad media, promediada. Entonces, si yo veo que la densidad media cambia, es porque el gas se tiene que estar expandiendo o contrayendo y trayendo o llevándose gas hacia otros lugares. ¿Se dan cuenta? O sea, ρ no es lo mismo que G, en el sentido de que ρ tiene toda una capa de promediado y es una descripción macroscópica de medio continuo. ¿Sí, Constanza? Pero obviamente se sigue de la propiedad microscópica. Muy bien. Entonces, a ver si están de acuerdo conmigo, vamos al siguiente paso. Ahora, hagamos lo mismo para el momento lineal. O sea, pensemos que G es alguna componente cartesiana del momento lineal. Entonces, tomemos que G es M por BJ, donde no voy a sumar sobre J. ¿Sí? BJ puede ser masa por BX, masa por BY, masa por BZ. Y reemplazamos nuevamente en esta ecuación, y ahora
lo que es importante es darnos cuenta que, a ver, este término, a ver, antes de seguir tengo una pregunta de Juan. La pregunta de Juan, dame un ratito y la contesto al final de la materia de hoy, porque eso lo tengo que aclarar y es importante. ¿Sí? Haceme acordar dentro de un rato. Entonces, bueno, entonces, reemplazamos que ahora G es M por B sub J. Entonces, acá me va a quedar ρ por el valor medio de la velocidad B sub J, que va a ser U sub J. Acá me quedará lo que me tiene que quedar. Acá me va a quedar lo mismo que antes, ¿no? La derivada de B respecto de XY es 0, así que este término se vuelve a ir. Este término no lo tengo nuevamente porque no tengo fuerzas externas dependientes de la velocidad. Y acá me va a quedar la derivada de BJ respecto de BI, y todo esto que está acá es la delta IJ, que por la FI me queda FJ. ¿Estamos? O sea, esta derivada solo me da 1 si I es igual a J, con lo cual cuando I es igual a J, esta FI la puedo convertir en FJ. ¿Todos de acuerdo? Muy bien, entonces, me queda reemplazando esta ecuación que está acá, que es justamente lo que les decía. ¿Sí? O sea, me queda la derivada respecto del tiempo de ρ por el valor medio de BJ, la divergencia de ρ BI BJ y la FJ, todo eso igual a 0. Bueno, entonces, antes de seguir, vamos a ver, primero que nada, que este término, valor medio de ρ BI BJ, lo puedo escribir como el valor medio de ρ BI térmica, BJ térmica, más ρ, el producto de las velocidades U medias. ¿Sí? Y esa cuenta es muy fácil verificar que puedo descomponer esto que está acá de esta forma. Lo único que hay que hacer es esto de acá, el ρ BI térmico, BJ térmico, expandirlo usando la definición de velocidad térmica. Entonces me queda ρ por BI menos UI por BJ menos UJ, hago la distributiva y me queda ρ BI BJ, me va a quedar más un término que va a ser ρ UI UJ menos por menos más, y después me quedan los términos cruzados que son ρ UI BJ, entonces menos ρ UI, y el valor medio solo se aplica a BJ porque esto ya es un valor medio, y el otro término que está acá. Pero esto que está acá, el valor medio de BJ es UJ, y el valor medio de BI es UI, así que me queda ρ UI UJ menos ρ UI UJ más ρ UI UJ, y puedo tachar, por ejemplo, este término con este, y me queda exactamente esto que les iba a demostrar. ¿Todos de acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué es ρ BI térmico BJ térmico? Está escrito acá, pero quiero que lo piensen, a ver si están de acuerdo. Yo les había dicho hace un rato, fíjense que esto es un flujo, porque es una magnitud multiplicada por una velocidad que la arrastra. Entonces, ¿qué es esto? Tomemos, por ejemplo, el producto de ρ con BJ térmico. Eso es el momento térmico, si el momento asociado a la velocidad térmica, con componente JS. ¿Se dan cuenta? Es el momento en la dirección J de nuestro diferencial de gas apuntando en la dirección J. Entonces es el momento asociado a la fluctuación térmica, es masa por velocidad. Y esto está siendo arrastrado, está fluyendo
también por agitación térmica en la velocidad v sub i. El flujo de momento J en la dirección iésima es el tensor, es la presión. Esto que está acá es el tensor de presión. Es la presión P y J, que a su vez ustedes podrán decir, bueno, pero también podés tomar ρ por BI térmico, y es arrastrado por BJ, esto es igual también a P JI. ¿Todos de acuerdo? ¿Se dan cuenta? El valor medio S es cuánto impulso asociado a la agitación térmica en una dirección es desplazado en otra, por la misma agitación térmica en otra dirección. Ese flujo de impulso es justamente, si tengo una pared, es cuánto le entrego por colisiones y es el tensor de presiones. ¿Todos están de acuerdo hasta acá? O sea, obviamente la presión pasa lo mismo que con la caja, solo está asociada a la fluctuación térmica. Las colisiones con las paredes en la caja están asociadas a la fluctuación térmica. Desplazar la caja como un rígido no me cambia la contribución de la presión. ¿Todos de acuerdo? Bien. Pero además, vamos a demostrar algo que ustedes conocen empíricamente de química del curso de ingreso del CBC. Si el sistema está en el equilibrio descrito por Maxwell-Boltzmann, la presión es isótropa. Y eso es muy fácil de verlo. Calculemos justamente el valor medio de BI/BJ. ¿Sí? El valor medio de BI/BJ por F0 es 0 si I es distinto de J. ¿Por qué? Porque recuerden que la distribución de Maxwell-Boltzmann es par entre las velocidades positivas y las negativas, y BI por BJ, si I es distinto de J, es impar. Con lo cual el producto de una función impar por una función par integrado entre menos infinito e infinito me da 0. Salvo que la componente I sea igual a la J, porque acá me queda B cuadrado, y entonces tengo una función par por una F par, y eso me da siempre lo mismo. Entonces, Juan me pregunta por qué es impar, entonces voy a hacer el dibujito. Tomá cada componente por separado, ¿no? Porque esa integral es BI F de BI de BI. ¿Sí? Tengo esta integral en X, esta integral en Y, esta integral en Z. O sea, toma solo, por ejemplo, la componente X. Entonces vamos a dibujarlas. La gaussiana es así en función del impulso, por ejemplo, P sub X. Y la función velocidad es una función lineal. Entonces, el producto de la velocidad por la F me da negativo de un lado, positivo del otro, el área bajo la curva es 0. ¿Sí, Juan? Perfecto. ¿Todos están de acuerdo entonces? O sea, todos están de acuerdo con que estoy multiplicando, salvo en el caso I es igual a J, porque ahí tengo la velocidad al cuadrado, pero para I distinto de J estoy multiplicando la función lineal de la velocidad por una función, o sea, una función que es impar por una par, la integral entre menos infinito e infinito me da 0. Está muy bien que se saquen las dudas, o sea, aprovechen que tenemos el chat para preguntarme. Muy bien. Con lo cual, para un gas en el equilibrio, el tensor de presión es un tensor diagonal y la presión, les acabo de demostrar, es isótropa. Entonces, puedo escribir el valor medio de ρ por BI térmico, BJ térmico, simplemente como la presión por la delta IJ. ¿Todos de acuerdo? Fíjense que todo esto salió de teoría cinética.
sea, de hecho, acabamos de ver cómo podemos definir la presión. Muy bien, entonces, quiero realmente convencerlos de esto. Vamos a vamos al nuestro ya 1000 veces usado notebook del gas ideal. Acá la velocidad media es 0, así que todo lo que están viendo es agitación térmica. Son justamente los choques contra las paredes, el momento que le entrego a la pared en cada uno de los choques, lo que me da la presión. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ahora lo vamos a volver a usar en un ratito si nos da el tiempo el notebook. Perfecto. Entonces yo lo que quiero es eso, que se imaginen todos los choques y digan, claro, la presión es justamente el flujo de momento térmico que le entrego a las paredes. Muy bien, entonces, volvamos a nuestros apuntes. Entonces, reemplazando esto en esta ecuación, ahora es fácil. O sea, el valor medio de ρ por BJ es simplemente ρ por U, porque el valor medio de la velocidad total es la velocidad térmica. ¿Sí? Entonces, este término, espero que estén todos de acuerdo. Está bien. Después agarro este segundo término y lo parto en dos. Tengo la contribución térmica, que la voy a escribir justamente como la presión por delta IJ, y voy a tener la derivada respecto de XY, y después tengo ρ por UIUJ, entonces me queda la divergencia de ρ UIUJ más delta IJ derivada, el gradiente de la presión, menos ρ por FJ sobre M, y fíjense que esto es fuerza por unidad de masa por masa dividido unidad de volumen, así que puedo llamar a todo esto una F chiquita que va a ser simplemente la fuerza por unidad de volumen. ¿Sí? O sea, la fuerza grande que aplico sobre cada partícula dividido la masa de la partícula por la densidad del gas, lo llamo la fuerza por unidad de volumen aplicada sobre el gas. ¿Todos de acuerdo? Si están de acuerdo, no se hagan desear y díganme sí o no. Si están de acuerdo, expandamos ahora estas derivadas. Entonces, vamos a expandir esta derivada usando el producto. Fíjense que entonces puedo escribir esto como UJ por la derivada de XY de ρ UI más ρ UI sin derivar por la derivada de UJ respecto de XY. Y esta derivada de acá también la puedo expandir como ρ derivada de UJ ADT más UJ derivada de ρ ADT, y la derivada de ρ ADT, ¿sí?, la puedo reemplazar usando que la derivada de ρ ADT es la divergencia de ρ por U. Entonces, donde dice de ρ ADT, puedo escribir menos la derivada respecto de XY de ρ UI. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Pero este término que está acá se va con este. Y entonces me queda, sacando factor común ρ de U a dt más ρ, que lo saqué de factor común, U escalar gradiente U, igual a menos el gradiente de P, porque esto que está acá es el gradiente de P, más F. Si pasé del otro lado de la igualdad, entonces me aparece un menos un gradiente de P y un más F acá. ¿Todos de acuerdo? Este es el momento de decirme sí o no.
A ver, Dante me dice que no entiende la parte de la derivada temporal. A ver, Dante, ¿no entendés esta expansión? Vamos a verlo con cuidado. O sea, tengo la derivada, esta derivada, andame diciendo, perfecto. Entonces, esta derivada, ¿estás de acuerdo? La expando como el producto. Y ahora yo acá tengo la derivada de ρ de t. La derivada de ρ de t, mirá la ecuación de conservación de la masa, es menos la divergencia de ρ por u. ¿Sí? Y escribiendo esto con notación de índices, entonces escribiendo esto con notación de índices, esto es menos la derivada respecto de xi de ρ ui. ¿Te das cuenta? Porque esto me da la derivada x de ρ ux más la derivada y de ρ ui más la derivada z de ρ uz. Entonces, vengo acá y donde dice d ρ a dt, escribo menos la derivada respecto de xi de ρ ui. Pero ahora, esto que está acá es exactamente igual a este término que salió de expandir esta derivada, así que puedo tachar esto y me queda solo esta derivada, que es la primera que aparece acá, y ρ ui derivada de uj respecto de xi, que es ρ por u escalar gradiente u. Fíjate que efectivamente si ahora escribís esto como índices, me queda ui derivada de uj respecto de xi. Y este índice tiene que ser repetido, si tengo que repetir este i con este i para que me quede ux derivada de x más ui derivada de y más uz derivada de z. ¿Todos de acuerdo? Díganme si están de acuerdo hasta acá. Bien, lo que terminó apareciendo acá es una ecuación muy loca. Esta se llama la ecuación de Euler. Y no es nada más ni nada menos, vamos a limpiar un poquito acá, no es nada más ni nada menos que la ecuación de Newton escrita para cada elemento macroscópico del gas. Porque fíjense, esta derivada que está acá es la variación total de la velocidad, ¿sí? Es la variación total de la velocidad en el tiempo. ¿Por qué? Porque tengo la variación de la velocidad. Bueno, ahí vamos. Tengo la variación de la velocidad punto a punto respecto del tiempo, más lo que habíamos discutido en la clase pasada, la variación de la velocidad porque es arrastrada por el mismo fluido. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que en la clase pasada hicimos para la función de distribución una expansión de Taylor y vimos que la variación total en el tiempo era algo parecido a esto? Ahora esto es lo mismo. Sí, ahora voy a eso, Dante, porque ahora voy a cerrar las preguntas que me quedaron colgadas. Entonces, esto es lo mismo. Esta es la variación total de la velocidad por que varía punto a punto en el tiempo o porque es arrastrada por los elementos de fluidos vecinos. Ahora, masa por derivada de la velocidad, ¿qué es? Es masa por aceleración, es las fuerzas. Y lo que está acá de este lado son todas las fuerzas que pueden actuar sobre el gas. La presión y las fuerzas externas. Con lo cual lo que me quedó para cada elemento de fluido en mi gas es un balance de fuerzas, una conservación del impulso macroscópico. Masa por aceleración igual a las fuerzas. ¿Lo ven? Entonces me quedó una versión continua de la ecuación de Newton.
Ahora, me había quedado pendiente una pregunta muy larga. Juan hace un rato me dijo lo siguiente: cuando se derivan las ecuaciones de conservación de masa o de impulso para un fluido, uno supone que está trabajando con parcelas lo suficientemente densas como para pensarlo como un continuo. ¿Por qué esa derivación es más general que la que acabamos de hacer? La respuesta, y está muy bien, y ahora se conecta con lo que les quería decir, uno puede derivar esta ecuación de Euler de dos formas. Uno puede pensar que adentro del gas, o puede ser agua, en un dado recinto, cada elemento satisface la ecuación de Newton. O sea, agarrar cada elemento del líquido o del gas, ampliarlo y decir, para cada uno tiene que valer una forma diferencial de fuerza igual a masa por aceleración, y escribir esto en forma diferencial para cada elemento, y uno llega a la ecuación de Euler, que tal vez algunos de ustedes ya lo vieron en estructura 1. Esa forma de derivarlo puede parecerles menos elegante, en el sentido de que uno lo hace con un montón de hipótesis, asumiendo que vale medio continuo, asumiendo que uno puede escribir esto en forma diferencial y un montón de cosas más. Pero sin embargo, esa cuenta tiene una validez más general que esta cuenta larga y tediosa, llena de índices que hicimos hoy. ¿Por qué? Porque la ecuación de Euler que derivamos hoy solo vale para un gas diluido porque la derivamos a partir de la ecuación de Boltzmann. En cambio, esta ecuación vale para cualquier medio continuo que satisface la ecuación de Newton macroscópicamente. Entonces, la ecuación de Euler que ustedes derivan cuando ustedes ven fluidos vale para el agua. Esta ecuación de Euler que derivamos hoy no vale para el agua, aunque tenga la misma pinta. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Todos ven la diferencia. O sea, las hipótesis que hicimos hoy son mucho más restrictivas que las que uno hace cuando uno hace la hipótesis de solo asumir que uno tiene un medio continuo. Díganme si están de acuerdo hasta acá. Entonces, Juan me dice, entonces no entendí qué significa el límite hidrodinámico, pensé que estábamos usando Boltzmann, aumentando las partículas y así llegar a un medio continuo y a las ecuaciones de Navier-Stokes. Estamos haciendo exactamente eso. De hecho, si agregamos las colisiones, podemos llegar a Navier-Stokes. Así que esto es el límite hidrodinámico, es la descripción macroscópica de un gas, y lo que vos decís, Juan, está muy bien. Lo único que quiero es que tengas en cuenta que el rango de validez de la teoría de descripción de medio continuo derivada de esta forma es menos general que la usual, en la cual uno asume que el medio es continuo, pero no necesariamente que es poco denso. Muy bien. Entonces, efectivamente, bajo las hipótesis reobtenemos, que esto es un poco lo que dice Juan, la descripción macroscópica de un medio continuo. Muy bien. Entonces, antes de seguir, vamos a usar otro viejo notebook para tratar de entender un poco lo que está pasando. Entonces, vamos a usar el notebook de los borrachos. ¿Se acordarán del camino al azar? Entonces, teníamos todos los caminantes al azar, caminando, podían dar pasos a la derecha o a la izquierda, y yo les había dicho que en algún momento íbamos a volver a esto para entender cómo puede, aún en un sistema aleatorio y desordenado, aparecer un orden macroscópico de acuerdo a lo que pasa con las probabilidades. Entonces, tomemos un montón de caminantes que dan 1000 pasos, pero pongamos un ligero desbalance entre la probabilidad de moverse a la derecha o a la izquierda. O sea,
Pensemos que la probabilidad de moverse a la izquierda es 0,4, con lo cual la probabilidad de moverse a la derecha va a ser 0,6. Fíjense que un único caminante ya capaz se queda un rato en el cero, pero después tiene fluctuaciones térmicas, pero también tiene un claro movimiento medio en MRU. Y si ahora hago un montón de caminantes, tengo todas estas trayectorias en las cuales yo podría ahora pensar un poco esto que contábamos hace un rato. Yo puedo restar el valor medio y tengo solo fluctuaciones térmicas alrededor de mi desplazamiento medio. Y se dan cuenta como, por ejemplo, lo mismo pasa con un gas. Si yo en un gas le impongo un gradiente, ya sea un gradiente de presión en una tubería, piensen que pongo una presión menor acá que acá, o un gradiente de temperatura, voy a tener un flujo medio macroscópico ordenado que va a ser tan visible o aún más que esto que veo acá, y además, y después voy a tener un montón de fluctuaciones térmicas alrededor de ese valor medio. ¿Todos lo ven? Perfecto. Entonces, vamos a hacer lo último de la clase de hoy. Entonces, la última magnitud que nos queda la última magnitud conservada en los choques que nos queda por ver, a ver, bien, entonces, no hay ninguna duda todavía nueva. Entonces, la última magnitud conservada que nos queda por ver es la energía cinética. Entonces, vamos a mirar solo la energía en los choques, perdón, la energía térmica alrededor del valor medio. Entonces, le voy a tomar un tercio por cuestiones que me van a facilitar un poco las cuentas que igual no voy a hacer, pero podríamos tomar un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, por ejemplo. ¿Sí? O sea, eso es una magnitud conservada. Un medio de la masa, un módulo de la velocidad al cuadrado, es la energía cinética. Vamos a ganar tiempo tomando algunos cambios de variables o conveniencias. En lugar de un medio voy a tomar un tercio. Voy a tomar un tercio porque tengo 3 componentes, entonces voy a tomar una especie de energía cinética media por grado de libertad o por dirección cartesiana. Así que tomo G igual a un tercio de la masa, y ya, para no tener que después separar la energía térmica de la energía cinética macroscópica, tomo la velocidad menos la velocidad media, módulo cuadrado. ¿Sí? Y además voy a definir directamente una energía térmica como θ, que va a ser igual a K por T, y va a ser un tercio de M por el valor medio del módulo de B menos U al cuadrado. ¿Todos de acuerdo? O sea, esto es simplemente, es lo mismo que hicimos antes, eligiendo G igual a la masa o G igual a M por B, pero con un poco más de conveniencia para hacer esta cuenta más rápida. Dante me pregunta si sigue siendo una cantidad de cada partícula. Sí, porque fíjate que le estoy restando una magnitud macroscópica media, que todas las partículas que estén chocando en una región chiquita van a tener la misma velocidad media. ¿Sí? Acordate que la velocidad media varía en una escala muy grande comparado con el camino libre medio, así que restar U o restar 8 para partículas que están chocando es lo mismo. Muy bien, entonces, si vuelvo a hacer la cuenta, que no la voy a hacer, o sea, lo que hay que hacer ahora es volver a esta ecuación, reemplazar que G es un tercio de la masa por módulo de B menos U, y cada vez que tengo un valor medio, acordarme que eso lo llamé θ, llegamos a una ecuación que es esta. ¿Sí? No voy a hacer la cuenta porque es tediosa, es tan tediosa como la ecuación que acabo de hacer para hacer aparecer la ecuación de Euler, y no agrega mucho más, es simplemente volver a repetir todos los pasos. Pero me queda que la derivada de la energía térmica respecto del tiempo más U escalar gradiente de θ es igual a menos, o si quieren más U, esto es igual a 0, a 1 sobre CB
la divergencia de U por tita. Y recuerden que tita es K por T, y además me sale que el CB es 3 medios. Perdón, 3 medios de, acá me falta de NK. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo hasta acá? O sea, me apareció el equivalente a un primer principio, que de nuevo no piensen que estamos derivando el primer principio, obviamente para este caso particular del gas, no es que lo estamos derivando, la ecuación de Boltzmann sí me permite derivarlo para el caso de un gas diluido. Y fíjense que lo que esta ecuación me dice tiene bastante sentido, porque lo que me dice esta ecuación, esto que está acá, ¿qué es? Supongamos que este término no está. Por ejemplo, que la divergencia del campo de velocidades es cero. Lo que me dice en ese caso que esto sea cero es que si yo sigo a las partículas del gas, su energía térmica no cambia. ¿Se dan cuenta? Porque esto vuelve a ser la derivada total. Es la variación en cada punto más la variación por el arrastre medio del fluido. Entonces, si yo sigo a cada elemento del gas a medida que lo arrastra el flujo, su energía térmica no cambia. ¿Y qué es este término? Este término lo que me dice es la temperatura del gas puede variar por compresión o expansión del gas. Es el equivalente macroscópico a P de B. ¿Se dan cuenta? La variación de energía interna por trabajo. Porque esto que está acá es divergencia de U, es justamente comprimir o expandir el gas. ¿Sí? Para que si el campo de velocidades tiene una divergencia, estoy llevando a todos los elementos a un lugar o los estoy expandiendo a todos desde ese punto. Entonces, la temperatura va a variar por expansión o compresión del gas. ¿Todos de acuerdo? Bien. Entonces, lo que nosotros no hicimos hoy, y vamos a hacer la clase que viene, es tener en cuenta qué pasa si además de tener el sistema en un equilibrio local en cada punto, lo perturbo un poquitito. Con lo cual ahí además las colisiones, que hasta ahora desaparecieron porque estoy tomando solo Maxwell-Boltzmann, me van a volver a dar el transporte del cual hablábamos hoy al principio de la clase. Y las colisiones me van a tratar de volver a llevar a cada elemento del gas a su equilibrio de Boltzmann local. Pero lo que sí pasó hoy es esta noción de que yo tengo una variable macroscópica, por ejemplo U, y una variable térmica. Y los que tienen dudas respecto de la flecha del tiempo que introduce Boltzmann, tal vez esto los ayude un poco a pensar esto mismo de otra forma. Fíjense que yo ahora, tomando valores medios de Boltzmann, tengo una descripción macroscópica que es compatible con la descripción macroscópica que uno conoce para un gas, y tengo una distinción entre la energía cinética macroscópica del gas, asociada a ρ por U cuadrado, y la energía cinética térmica del gas, asociado a K por T. Y se dan cuenta que apareció casi naturalmente esta distinción entre la energía cinética en el flujo macroscópico ordenado y la energía cinética almacenada en todo el desorden de la agitación térmica. ¿Sí? O sea, esta distinción entre ρ por U cuadrado y el tita que acabamos de poner. O sea, tenemos una ecuación para la conservación de la masa, una ecuación para la conservación del momento medio que tiene asociada una ecuación de conservación de la energía total, energía mecánica más térmica, y esta ecuación para la energía térmica. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Bien, entonces fíjense que nuevamente
al cerrar la clase de hoy, tenemos, sí, ahora voy, Melissa. Entonces, nuevamente al terminar la clase de hoy, tenemos que la ecuación de Boltzmann nos introduce esta distinción casi natural entre la agitación térmica y el movimiento ordenado macroscópico y medio del gas. Entonces, de nuevo tengo esta noción de irreversibilidad, en el sentido de que si en algún momento, por ejemplo, por fricción, transfiero energía desde el flujo ordenado hacia las fluctuaciones térmicas, va a ser muy difícil revertir ese proceso. ¿Sí? Muy bien, entonces, Melissa me pregunta si tienen dudas de dónde les recomiendo leer esto. Sí, el Wang tiene un muy lindo capítulo sobre el límite hidrodinámico. Está hecho con mucho cuidado. Todas las cuentas, se los aconsejo fuertemente. Yo lo que les aconsejo, si miran el Wang, porque quieren tener más detalles, son dos cosas. Primero, que cuando Wang hace la ecuación de Boltzmann, calcula el operador de colisiones y en el caso más general, teniendo en cuenta scattering cuántico, si no recuerdo mal. No está mal, pero lo que les aconsejo es que no se pierdan una semana tratando de entender eso. Digan, perfecto, scattering es un problema que vamos a ver o habremos visto en cuántica. Y yo ahora me creo que en algún lugar tengo que poner un sigma que va a representar la sección eficaz de los choques, y a partir de ahí me dedico a entender lo importante, que es el operador de colisiones de Boltzmann. Entonces, ese es el primer consejo. No tengan miedo en saltearse 3 hojas de cuentas que tienen conceptos de cosas que van a ver en otra materia. Lo más importante es que si tienen claro el concepto de sección eficaz, eso les debería cerrar. Y respecto del límite hidrodinámico, me parece que Wang lo hace muy parecido a como lo acabo de hacer yo, así que eso les debería resultar bastante fácil de leer. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra duda de la clase de hoy? Bueno, entonces, si no hay dudas, terminamos por hoy y les doy las gracias a todos. Nos veremos entonces en unos días.